una persona, pero no la veo. Quiero decirte que en la iglesia hay mucho sufrimiento, hay mucha situación que está angustiando, está cautivando a la iglesia. Y yo les he dado un consejo, que entre más grande sea tu problema, más te acerques a Dios. Es una estrategia del enemigo, que viene un problema a tu vida y más que acercarte te alejas. Eso no es de Dios, ese es el propósito del diablo. Que llegue una prueba a tu vida y que esa prueba te aleje de Dios. Cuando tiene que ser al revés. Si viene una tribulación a tu vida, corre a Dios. No huyas de Dios. Entonces, mis hermanos, no comprendemos el por qué tanto sufrimiento, no entendemos a Dios, porque no conocemos su palabra, no conocemos sus propósitos, y lo único que hacemos es cuestionarlo y decir, ¿dónde está Dios? ¿A dónde está el Señor? Entonces hoy vas a entender eso y vas a comprender que entre mayor sea tu sufrimiento, mayor va a ser la gloria venidera a tu vida. ¿Amén? ¿Cuántos lo creen? Amén. Hoy vas a entender que tiene que haber gozo en tu vida en medio de tu sufrimiento. Se oye medio así, ¿no? Como jajaja, en medio de mi tristeza. Un gozo en el corazón. Abre tu Biblia en Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 y 13. ¿Estamos ahí? Y dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Amén. Tomen asiento. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Padre, que esta palabra fortalezca nuestra fe, que esta palabra en verdad, Señor, nos haga más fuertes en medio de la tribulación, de la prueba. Y que la unción y el poder de tu Espíritu Santo sean conmigo, Señor. Sella mis labios con carbón encendido y que sea tu palabra la que hable. Y no la mía, Señor, te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Y bueno, ¿cuántos saben? Es una realidad que el sufrimiento es parte de la vida real. Porque ¿quién no ha sufrido? ¿Quién no ha pasado un momento difícil en su vida? Todos hemos pasado situaciones drásticas. Y si vemos alrededor, tan solo de ver a nuestro alrededor, comentaba hace un momento que hubo un gran sufrimiento en ese temblor, pero como que ya se les olvidó, como que ya a la gente se le olvidó, y no nos damos cuenta que los que vivieron eso están sufriendo aún más que cuando tembló. ¿Por qué? Porque la gente no tiene dónde vivir. Perdieron, se les juntaron los sufrimientos. Muchos perdieron a sus seres queridos. Se quedaron en la calle. Perdieron todo. No quedaron más que con lo que traían puesto. No tienen a dónde vivir. No tienen qué comer, no tienen agua,
Y están viviendo en verdad crisis que nosotros estamos en la gloria, si te pones a comparar. Y hay mucho sufrimiento en todo el mundo. En la actualidad hay mucho sufrimiento en muchos países. Comentaba, llega un huracán y no sale uno cuando ya llegó otro. Y están siendo devastadores. Puerto Rico quedó completamente inundado y no salen de una, se están reponiendo cuando ya llegó otro problema. Entonces, en verdad, nosotros estamos en la gloria, pero no nada más hay sufrimiento físico, también hay sufrimiento mental. Mucha iglesia, hermanos, está sufriendo depresión, ansiedad, los mismos problemas los están matando y tienen problemas mentales. Tienen mucha depresión, tienen ganas de ya no vivir, están dudando de Dios, están cuestionando a Dios. ¿Y dónde está el Señor? Y sabes que eso se debe, por eso te digo, cuando venga un problema a tu vida, más que alejarte de Dios, te tienes que acercar a Dios. Porque eso de que, Señor, ¿a dónde estás? Eso se debe a causa de la falta de fe. No hay ese escudo de la fe. No tienen esa armadura de Dios. Y una de las partes importantes es el escudo de la fe. Entonces llega el problema a tu vida y el diablo te lanza el dardo de fuego, y como no tienes el escudo de la fe, da en el blanco. Y empiezas a preguntar, y Dios no existe, ¿dónde está Dios? ¿Por qué estoy viviendo este problema? ¿Por qué si sigo su palabra, si me congrego, si creo que soy una hija o un hijo de Dios, por qué me está pasando esto? Dios no existe, es puro cuento. Y le creen más al diablo que a Dios. Entonces, es a causa de desconocimiento de la palabra y por falta de fe. Porque es bien bonito decir, gloria a tu nombre, Señor, cuando estamos llenos de salud, sin problemas, con la cartera bien llena, con una residencia, con todo marcha excelente. Ahí es bien fácil decir gloria a Dios. Pero qué difícil es decir gloria a Dios cuando estás en una situación muy difícil. Y sabes que todo esto no lo sufre solamente el mundo. Esto no lo sufre únicamente el mundo. Lo sufre el pueblo de Dios. Los cristianos también sufren. Cuando los cristianos lloran, los cristianos también lloran. Señor, pero ¿por qué si soy tu hijo? ¿Qué dice el versículo 12? Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como alguna cosa extraña os aconteciese. No es extraño que los cristianos tengamos pruebas, porque mucha iglesia, hermanos, cree que al venir a los pies de Cristo, el Señor por arte de magia te iba a quitar todos tus problemas. ¿Quién te dijo que la salvación era fácil? Si tú estudias a todos los grandes siervos de Dios que están ahí en la palabra, tuvieron grandes padecimientos, sufrieron persecución, enfermedades, muerte trágica, pasaron crisis, hambres. ¿Quién te dijo que los cristianos no sufren? Y mucha gente viene, busca de Dios no por la salvación, sino por ese milagro. Cuando la palabra de Dios no te dice que no va a haber pruebas en tu vida, no dice que el camino al cielo es fácil,
Y los cristianos tenemos pruebas porque vivimos en un mundo lleno de pecado, hermanos. El mundo corre desenfrenadamente en el pecado. Yo no me gusta meterme mucho al YouTube, porque haces corajes, ves cada blasfemia. Y ayer en una repasadita dije, no puede ser, Señor. Mira que yo admiraba a Cash Luna, como siervo de Dios, como en aquellos años, cuando venían sus campañas de sanidad, y me gustaba ir a ver cómo Dios lo usaba. Ya hizo unas discotecas en la iglesia, pura música electrónica, meten ahí de vez en cuando a Jesús, y salen una discoteca mundana, y digo, Señor, esa es la Odisea, la iglesia de la Odisea que tú hablabas. Y dije, guácala de perro, quité eso, y le di clic a otro, un homosexual predicando la palabra de Dios, un homosexual predicando la palabra de Dios. Dije, Señor, con razón los terremotos, con razón tú vienes pronto. Ya la maldad del hombre llegó hasta tu presencia. Y el jotote todo con pantalones bien apretados y esos senos artificiales, dirigiendo ese no es pueblo de Dios, porque el que tiene sabiduría se sale de ahí. Pero Señor, entiendo ahora, y en tu palabra dice que lobos rapaces se disfrazarán de ovejas, y esos falsos profetas, esos ministros de Satanás. Digo, pero ¿quién permitió? En verdad que da coraje, hermanos. Y dije, no puede, que nada más me dormí con coraje. Dije, no puede ser, Señor. Ahora entiendo por qué tu ira. Ahora entiendo por qué te estás sacudiendo a la humanidad. Y nos preguntamos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué tanto? Porque ya despertaron la ira de Dios. Entonces, vamos, hermanos, por eso hay sufrimiento. Porque viene la ira de Dios. Vamos en contra de la corriente del mundo, pero tenemos que entender también que las pruebas son parte de la voluntad de Dios en tu vida, porque son herramientas que Él usa para perfeccionarte. Él permite todo eso para que seamos. Él viene por una iglesia sin mancha, sin arruga. Él no viene por ministros homosexuales. Esos no son ministros del diablo. Pero es que Dios es amor. Y de ahí se agarran cuando claramente dice la Biblia que no heredarán el reino de los cielos. ¿Tú crees que aquel que le permitió usar el lugar santísimo es un ministro de Dios? ¿Tú crees que tiene unción del Espíritu Santo? Dios murió por aquellos también, pero se tiene que corregir, tienen que convertirse al Señor y tomar su naturaleza que Dios les dio. Ese es un demonio. Eso es que así nací. No, desde el vientre, yo les he predicado que desde el vientre de la madre, o se llena del Espíritu Santo, o se llena de demonios. Por eso es muy delicado, madres, que cuando salen embarazadas y empiezan a rechazar al hijo desde el vientre, ahí es donde se abren las puertas espirituales y toman posesión aquellos. Y dicen, es que así nací. Pues sí, así nació, desde el vientre de su madre, con un espíritu de homosexualismo o lesbianismo. Pero no es de que Dios te haya hecho así. Es que si no ya se me vaya a pegar.
Entonces, las pruebas son para corregirnos. Si llega a haber un airecito de eso en nosotros, viene una prueba a tu vida. Que no se te ande cayendo la mano, dice el Señor, y ahí te va. Llega una fuerte prueba a tu vida. Para perfeccionarnos, porque en verdad que Cristo viene por su iglesia, hermanos. En verdad que esto ya se puso color de hormiga. El Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. La diferencia es que nosotros enfrentamos las pruebas diferentes al mundo, no como ellos. Dice el versículo 13. ¿Qué dice el versículo 13? Lo que gozamos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Vas entendiendo? Gózate por cuanto eres participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Cuánto sufrió Cristo? ¿Cuánto sufrió el Señor? Desde que fue llevado al desierto, sufrió hambre. El diablo lo quiso tentar. Dios en carne, para que no le diga: Señor, ¿tú qué sabes de mi sufrimiento? El Verbo se hizo carne, para que sintiera igual que tú y yo. ¿Cuánto sufrió en la cruz del Calvario? ¿Cuánto sufrió? Hasta la muerte. Y muerte de cruz. ¿Tu sufrimiento se puede comparar al sufrimiento de Jesucristo? Entonces ahí dice que te hagas partícipe de tantito de lo que Él sufrió, para que también seas partícipe de su gloria venidera. ¿A dónde está el Señor ahorita? A la diestra del Padre. Después de todo el sufrimiento, después de todo aquello que pasó, el Padre le dijo: siéntate a mi diestra, ahora sí, coronado. ¿No quieres ser partícipe de esa gloria de Jesucristo? Entonces no te quejes de los padecimientos. Gózate. Gózate. Y dile: Señor, si tengo esta enfermedad, gloria a tu nombre. Si te place sanarme, gloria a tu nombre. Si estoy viviendo esta crisis, te alabo, Señor. Exalto tu nombre, Señor. Que le des la gloria a toda hora y en todo momento, para que también te hagas partícipe de su gloria. Pero no, la iglesia pasa una crisis y más que acercarse, y no veo dónde está. ¿Cómo Dios va a hacer algo en tu vida si te alejas de Él? Corres de Él. Así que el Señor te va a premiar dejándote entrar en su reino eterno. Y esas aflicciones presentes, hermanos, no se van a comparar con la gloria venidera. No se va a ser como neblina todo tu sufrimiento, porque vas a entrar en su gloria por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. ¿A cuántos los han dicho aleluya y te hacen burla? Son vituperados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado. Recuerda que vimos el tema, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero por vosotros es glorificado.
El Espíritu Santo reposa en ti. Mira lo que marca la diferencia. Con Cristo o sin Cristo, tú tienes tus problemas. El Señor lo ilustra cuando el que construye en la arena y el que construye en la roca. La tormenta es la misma. La tormenta viene sobre los dos en la misma condición. Pero el que está sobre la roca no es destruido, y el que construyó en la arena es destruido. Pero la tormenta es la misma. Lo mismo es en tu vida. Yo les he dicho, si con Cristo te va a ir bien y tienes garantizada la vida eterna, ¿qué estoy haciendo aquí? Si el alejarte de los caminos de Dios te va a ir bien, el diablo también hace milagros, y te va a cobrar la factura, tu alma, por toda la eternidad. El diablo hace milagros. Y no le estoy haciendo publicidad. El diablo, claro que ahorita me decían, pastor, ore por mi hijo porque es adorador de la Santa Muerte y yo soy cristiana. Es una guerra ahí. Es una lucha tremenda. Entonces, el Espíritu Santo mora en ti. Y tú puedes tener el mismo problema, la misma tribulación que una persona que no conoce de Dios. Y esa persona se va a hundir en su problema. Pero tú que tienes al Espíritu Santo, Él es el que te va a dar la fortaleza. Él es el que te va a dar ese empuje espiritual para que tú salgas adelante, para que soportes esa tormenta que viene a tu vida. Y el mundo no tiene ese privilegio. Tú sí lo tienes. Acuérdate, antes de conocer a Cristo, ¿qué eras antes de conocer a Cristo? ¿Quién eras? No éramos nada, hermanos. En el mundo no éramos nada ni nadie. Éramos despreciados aún por la sociedad. ¿Por qué decían estos borrachos inmundos, apestosos? No éramos nada. Ahora Dios te da grandes dignidades. Ahora somos reyes y sacerdotes. Dice la Biblia que ahora somos pueblo adquirido por Dios. Somos nación santa, linaje escogido. Somos la iglesia del Dios viviente. ¿Cuántos lo creen? Pues dale una ofrenda de palmas a Cristo Jesús. Y la lista sigue. Somos templo del Espíritu Santo. Somos la luz del mundo, dice la Biblia, no la religión. Somos la luz del mundo. Somos embajadores de Jesucristo. Y con todas estas dignidades, el sufrimiento se desvanece. Con todo eso, el sufrimiento y lo que Dios toca, lo dignifica. Así que mira lo que dice versículo 15 y 16. A ver, léanlo todos juntos. Dile a tu hermano, a tu hermana, si estás padeciendo como cristiano, no te avergüences, sino glorifica a Dios. Dile, glorifica a Dios por ello. No te avergüences de las pruebas, ni te sientas como un criminal que está pagando algo que no hizo. Mantente haciendo lo que es correcto, siempre, hermanos. Con todo y pruebas lo correcto,
sin importar el sufrimiento, y glorifica a Dios. Glorifica a Dios siempre. Versículos 17 y 19. Dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según, ¿entiende esto? Según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Yo les he predicado, y está escrito, que todo lo que sembramos, eso cosechamos. Pero pueden llegar situaciones a tu vida donde dices, Señor, como que creo que ya pagué todo lo que debía. Como que ahora ya estoy caminando en integridad. Como que soy mejor hijo tuyo. Y llega una fuerte prueba a tu vida. Empiezas a cuestionar. Empezamos a cuestionar. Pero ahí te está diciendo la palabra que puedes padecer por voluntad de Dios. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Porque Dios quiere perfeccionarnos. Dios te ama y a veces cometemos y hacemos cosas sin darnos cuenta que no son del agrado de Dios. No nos damos cuenta. Y yo creo que estoy bien con el Señor. Yo creo que si suena la trompeta me voy con Él. Y el Señor lo sabe y dice, estás ignorando muchas cosas con las cuales me estás ofendiendo. Entonces yo tengo que enviar, dice el Señor, padecimientos con un propósito. Porque el Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. No se puede llevar a un cristiano que, como te decía hace rato, es que en mi convicción, si tú hablas con un homosexual, ellos tienen su convicción y dicen, no, es que Dios es amor y yo amo a Dios y yo no tengo la culpa de esto y yo sé que si el Señor viene me voy con Él. Mentira del diablo. Claramente está en su palabra. ¿Qué dice su palabra? Y hay muchas cosas de las cuales Dios, tenemos muchas asperezas espirituales todavía, que Dios tiene que limar, tiene que pulir. Él es el alfarero. Y eso duele. El que Dios te pula, duele. ¿Cómo te pule? ¿Cómo te moldea? Por medio de padecimientos. Por medio de padecimientos. Y Señor, ¿por qué llegó esto a mi vida? No lo entiendo. Y dice el Señor, lo vas a entender. Vas a entender. El Señor no va a quitar el aguijón hasta que no lo entiendas. Hasta que no comprendas. Es cuando te va a quitar ese sufrimiento. Y a muchos no se los quita porque saben que si se los quita se pierden. Se los deja. Porque por medio de ese padecimiento, aquí estoy, Señor. Por medio de ese padecimiento aprendo a depender de ti, Señor. Por medio de ese padecimiento, Señor, doblo mi rodilla porque tú eres el único que me puede sostener en medio de este sufrimiento y este padecimiento. Pero muchos no alcanzan la madurez espiritual y Dios lo sabe y dice, no te quito eso porque te me pierdes. Te quita el padecimiento y te vuelves al mundo. Te vas a la feria. Entonces, tienes que comprender el por qué Dios, conforme a su voluntad, permite un padecimiento a tu vida.
Dice que encomiendes tu alma al fiel Creador y hagas el bien, con todo y padecimiento. ¿Cuántos creen que aquí hay ángeles? Aquí hay ángeles guardando este lugar. Ángeles guardándonos a nosotros. Pero sabes que ellos vienen sin ningún problema. Nosotros estamos aquí con problemas, con sufrimiento, con enfermedad, con angustia. Ellos no tienen ese problema. Los ángeles adoran a Dios, pero no tienen enfermedades. Los ángeles adoran a Dios de siempre, pero no tienen esas necesidades que tenemos nosotros, porque ellos no tienen un cuerpo físico, son espíritu. A ellos no les da frío, no les da hambre. Aquí seguimos el culto en 1 hora más, ya nos empieza a dar hambre. Y los ángeles no, ellos pueden estar así. No están sujetos a un cuerpo físico. Pero sabes que nosotros adoramos al Señor en medio del sufrimiento y el dolor. Y con todo y sufrimiento y dolor, todos los domingos, millones de cristianos se ponen de acuerdo, millones a toda hora. Los domingos se bañan, se peinan, se ponen la mejor ropa. ¿Por qué? Porque van a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Con todo y dolor, con todo y sufrimiento. Y eso lo aplaude Dios. Cuando llegas aquí con todo y sufrimiento, cansado del camino, sediento del Señor, flaco y ojeroso, pero aquí estoy, Señor. No tengo fuerzas, pero levanto mis manos y te adoro. Allí es donde viene Dios y mira, te aplaude. Te aplaude porque dice, te estás ganando la corona. Te estás ganando la corona de la vida eterna. Eso es lo que marca la diferencia, hermanos. Muchos millones de cristianos los domingos abren sus puertas para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y con dolor, pero le adoramos. Amén. Con sufrimiento, pero le exaltamos. Entonces, de lo que te dije de los ángeles, somos la admiración de los ángeles y somos el tormento de los demonios. Sufrimos como cristianos, pero el Señor te dice, echa toda tu ansiedad sobre mí, porque yo tengo cuidado de ti. ¿Cuántos vienen así ansiosos? Con angustias, con problemas que digas, ya no puedo, Señor. Hoy te dice el Señor, echa toda tu ansiedad en mí y yo te voy a poner esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Pues dar una ofrenda de palmas y ponte de pie. Y te hago esa invitación. ¿Cuántos vienen así con esa angustia?